Bienvenidos a Corruptópolis, un podcast en el que diseccionamos la corrupción. Hola, ¿qué tal? Esto es Corruptópolis y en el episodio de hoy continuamos analizando esta situación del presidente de México contra la ciudadana María Amparo Casar, o como a Salvador le gusta decirle, el presidente contra los monstruos de la Laguna Verde. Oye, Salvador... es que es absurdo, amigo. Sí. Es absurdo. ¿Cómo es que el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Don Andrés Manuel López Obrador, aunque te cueste más trabajo, porque es presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, ¿cómo es que el presidente decidió utilizar todo el poder? Give me todo el power. Utilizó el poder para fregar a una ciudadana. Mira, parte de lo que nosotros decíamos en el episodio pasado fue justamente que le habían dado la supuesta bala de plata para poder contestar desde una perspectiva jurídica a todos los que estábamos criticando este ejercicio indebido del poder, diciendo es que en actos de corrupción no cabe la información reservada. Y sobre eso, pues ya nosotros dijimos en el episodio pasado, eso no aplica, está mal explicado, está mal dicho. Nosotros también ya nos habíamos pronunciado sobre si la mañanera es o no es un ejercicio anticorrupción o si se trata es el evento de una promoción personalizada de un servidor público con cargo al erario. Oye, a ver, Rogelio, dijimos al inicio de este podcast, hicimos un planteamiento. ¿Cómo medimos la corrupción? El evento que más dinero se birló del presupuesto, el evento que más sangre generó, el evento que más repudio provocó. ¿Cómo carajos medimos la corrupción? Y bueno, yo diría, pues al carajo. La corrupción es la corrupción, ¿no? Que es algo así como, al carajo, al diablo las instituciones. La corrupción es la corrupción. Pero sigue siendo una pregunta. ¿Cómo la medimos? ¿Cómo medimos el impacto? La corrupción por la pandemia que generó muertes en exceso, la corrupción de la línea 12. Pues no sé, ¿cómo lo medimos? Es que, a ver, o sea, cuando el presidente dice esto se trata de un acto de corrupción en un concepto tan abierto, lo que deja es espacio a la especulación. Y al final del día, lo que hemos tratado de hacer tú y yo en Corruptópolis es justamente tratar de dar un parámetro, de dar unas bases conforme a las cuales se pueda analizar este fenómeno de la corrupción. Si nosotros decimos que la corrupción es tan amplia, entonces entra la perspectiva que quiso el presidente a manera de narrativa permear en la mañanera. Lo que sucede con la pensión que está cobrando María Amparo Casar es un acto de corrupción. Y para justificar que es un acto de corrupción, lo que dicen ellos, y aquí me voy a permitir el irme un poco por la línea argumentativa que han estado utilizando, es que se trató de un suicidio que hicieron parecer como accidente para que le permitieran pagar el seguro y cobrar la pensión. Hay una frase que nos enseñan a nosotros los abogados, que es que nadie puede beneficiarse de su propia mala fe. Y esto se remonta a muchos casos, tanto en el derecho romano como en el derecho norteamericano, en el que, por ejemplo, un nieto sabe que es el único heredero de su abuela y la envenena para poder cobrar la herencia, para quedarse como heredero pleno. Y lo que terminan resolviendo los tribunales norteamericanos es justamente esto. Ese acto de tu mala fe no te puede beneficiar. En este sentido, hemos visto muchísimas películas en las cuales los investigadores de las agencias aseguradoras se tienen que cerciorar si el incendio fue o no fue provocado por la misma persona para cobrar el seguro, o si se atentó contra la propia vida para poder cobrar el seguro de vida. En este sentido, hay dos cosas que yo creo que tendremos que empezar a diferenciar. Uno es que en el caso del exesposo de María Amparo Casar, la investigación del seguro se llevó a cabo y se determinó que se tenía que pagar el seguro. Y por otra parte, la pensión. Y si tú revisas tanto el reglamento interno como las condiciones de trabajo de Pemex, solamente señala que el trabajador fallezca.
No está aludiendo a qué tipo de condiciones o cómo fue. ¿Murió en horario laboral, sí o no? Así es. Y entonces eso podrá ser debatible para muchos, podrá ser cuestionable para muchos otros. Pero si lo vemos como abogados, Ahí está. narrow the search. Ahí está, ¿no? Pacta sunt servanda, o sea, está establecido en las condiciones generales de trabajo, era trabajador de confianza, se tiene que cumplir. Y que eso nos abre la puerta para también platicar sobre algo que la gente ha criticado mucho, ¿no? Las condiciones laborales de la alta burocracia. Pero dame oportunidad, Rogelio, de regresarme dos pasitos para atrás. Ajá. Yo te quería preguntar si de entrada la mañanera es el evento de corrupción de este sexenio. No el Tren Maya, no AIFA, no los hijos, porque es un delito, vamos a suponer que es un delito, Ajá. o que es un ejercicio indebido del poder, pero ha sido constante, como un delito continuado en el tiempo. La mañanera desde la cual el presidente Andrés Manuel ha logrado apuntalar en un primer momento y en un segundo mantener la narrativa de un gobierno que se cae a pedazos, lo ha logrado gracias a la mañanera. ¿Será la mañanera? Por eso te preguntaba, oye, ¿cómo la medimos? Vamos a regresarnos. Por la lana robada. Mira, si vamos a regresarnos 6 años, ¿no? Vamos a ver... Éramos felices y no lo sabíamos. Vamos a ver de dónde veníamos para entender en dónde estamos y comprender hacia dónde vamos. Veníamos de un gobierno presidencial que no se abría al escrutinio público. Fatuo, un gobierno fatuo. Que tenía una percepción de corrupción muy grande, y estaban casos significativos. Está la estafa maestra, está la Casa Blanca, que fue la primera. Gracias al periodismo de investigación, así es. Gracias a las plataformas de transparencia, gracias a organizaciones no gubernamentales como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y que fueron aplaudidos en ese momento por En ese momento, y lo mencionábamos en otro espacio, Mario Amparo Casar escribió un libro que se llama Anatomía de la Corrupción a finales del sexenio de Peña, no tanto a finales, casi a mediados, que fue uno de los más poderosos detonadores para las reformas constitucionales anticorrupción, sí, señor. Porque mostraba una radiografía de los problemas dentro del aparato público y dentro del ejercicio público. Pero bueno, a lo que voy es lo siguiente. No estábamos acostumbrados a que nuestro presidente, en México no estamos acostumbrados a que nuestro presidente diera la cara y dijera, oigan, se trata de esto. Normalmente que fue objeto de accountability, como dicen los gringos. Así es, que inicialmente tenías a un vocero, recordemos a Rubén Aguilar, que salía y decía lo que el presidente quiso decir. Ay, Rubén, ¿cómo te extrañamos? Tal y tal, ¿no? O sea, le trataba de dar un spin a los dichos del presidente. Eso estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque rayaban en el absurdo, los de Chente. Los de Chente. Yo pensé que cuando decía rayaban en el absurdo. No, claro, o sea, es que vuelvo a lo mismo. Si juzgáramos a este gobierno con las mismas condiciones, si fueran equivalentes las condiciones a como éramos críticos con Vicente Fox, con Felipe Calderón o con Enrique Peña Nieto, pues este gobierno saldría peor que reprobado. Pero bueno, teníamos un presidente que no hacía eso y de repente se nos presenta este ejercicio novedoso en el de, oye, qué padre que el presidente se quiera abrir y salga. Y en los primeros momentos decae el ánimo, en los primeros meses, porque te das cuenta que tiene una línea de periodistas, quiero llamarles así porque entiendo que a eso se dedican, no quiero faltarles el respeto. Yo no quiero, pero bueno. De personas que están ahí. En situación de aplaudidores. Que le empiezan a hacer preguntas a modo. A ver, no, espérame, vamos a ponerle su nombre. Creo que sería importante, Rogelio. Pues, no sé qué nombre les pondrías tú. A ver, ahí te va la primera sugerencia. Psicofantes es una definición. Propagandistas. Claro, propagandistas del régimen. Normalizadores. Ahí te va. Es tan importante el mensaje, y eso está en los libros de texto. Marshall McLuhan. Es tan importante el mensaje como las personas que tienen la capacidad para amplificarlo. Y se puede usar para bien, para mal, para lo que tú quieras, para los que visten de azul, de verde, de rojo, de amarillo, de guinda. Y el ejemplo de ejemplos, para mí, y obviamente no voy a caer en el absurdo de hablar del nazismo, del discurso del nazismo, el caso de Barack Obama en la época moderna.
Barack Obama ganó la presidencia en buena medida porque habían surgido ya las redes sociales. Sí, cambió el modelo de comunicación. Cambió el modelo de comunicación. Yo puedo decir algo, tengo el discurso, tengo la plataforma, pero necesito que alguien como Rogelio, con un chorro de voz, replique lo que yo digo. Ahora, tan era así que el mismo presidente lo decía al inicio del sexenio, las benditas redes sociales. Cosa que ya no ha dicho Ya no son. últimamente, ¿no? Ya están plagadas de bots, de Xochitl, De conservadores. de conservadores. Teníamos un presidente que no hacía este tipo de ejercicios. Nos enfrentamos a que los primeros meses, pues uno empieza a decir, pues está interesante cómo lo están planteando. Tan simpático. Y te vas dando cuenta que en realidad son preguntas planteadas, orientadas a dirigir. Para que él pueda hablar. Para que él pueda hablar, y es un vehículo expositivo de su persona. Bueno, incluso había periodistas en esas mañaneras a los cuales no se les daba la palabra. Periodistas con años y años de carrera comprobable. Y años de trayectoria. De trayectoria. Y estos individuos que surgen de la nada, les das la palabra. ¿Acto de corrupción, Rogelio? Surgen de las redes sociales. ¿Actos de corrupción? ¿Es corrupción? Caray. ¿Es corrupción, Rogelio? A mí me parece que la mañanera sí es un acto de corrupción, sin duda alguna. No y me parece que no te la beneficiar discuto. a ciertas personas a cambio de que amplifiquen tu mensaje y que no te hagan preguntas incómodas, porque yo supondría que cuando concibieron en los 70s, en los 60s, esta idea del cuarto poder por parte de los periodistas, es porque incomodaban al poder, no porque fueran afines, no porque fueran propicios, no porque le fueran fáciles. Una de las más grandes críticas... Le decían al emperador, está encuerado el emperador. Una de las más grandes críticas que se hizo en México a Televisa, hay que decirlo, a Jacobo Saludowski, fue ser comparsa del poder y no ser crítico, ¿no? Hoy fue un día soleado. Hoy fue un día soleado. Es nuclear, Salvador. Julio Scherer. O don Julio Don Julio Scherer. Don Julio Scherer. Papá. Senior. La jornada de aquellos días. El Excelsior, cuando le quitaban su ministro papel. Rogelio, ¿tú te acuerdas? Digo, tú eres muchísimo más joven que yo. Pero cuando íbamos a la universidad, cuando yo iba a la universidad... No, oye, yo iba a la universidad con playera del Che Guevara y mi jornada bajo el brazo. El proceso, o sea, veías los chismes políticos y decías, claro que ya es en inglés. Ese poder, ese cuarto poder, estaba diseñado como una suerte de accountability para el poder público. Y una parte de equilibrio ante el poder público, que es muy grande, es desmesurado y es tal, ante ese monstruo, ese leviatán, ese ogro filantrópico, pues se levantaba los medios, tanto impresos como en televisión en aquel momento, ahora digitales, como una contención al poder, nunca como un megáfono, como una caja de resonancia, porque hay que decirlo, nunca se había mentido tanto como en este sexenio, y entonces ya entramos a una clasificación de las mentiras. Afirmaciones no verdaderas. Mis calzones. Es una fucking mentira. Es mentira. Es una mentira. Y esa mentira está encaminada para ocultar. Porque entonces ya le tendremos que empezar a Rogelio a poner etiquetas. Esta mentira que dijiste en la mañanera está enfocada a eliminar el dicho de un reportaje. Está enfocada a camuflajear un accidente en una planta generadora de luz. Como lo estamos viendo en los últimos días con las emergencias de luz, ¿no? Pura contención de daños, o sea... Exactamente. Vamos a llegar a lo que hace la prensa en regímenes totalitarios como Corea del Norte, en donde no, todo está bien, no pasa nada. O El Salvador. O exactamente. ¿No? Yéndonos al otro lado de la balanza, ¿no? Está muy bien que no tengan derechos humanos este tipo de delincuentes y que no se le han respetado ningún tipo de garantías, ni de debido proceso, ni nada, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión. Es otra discusión también muy padre, pero déjame te hago la última pregunta. Ya que llegamos a la conclusión tú y yo de que la mañanera es un acto de corrupción. A mí me gustaría que abundáramos más en otros episodios. Bueno, ok, pero entonces es un acto de corrupción, así de sencillo, porque está encaminada a ocultar eventos, ¿no? O sea, tú puedes echarte flores y ahí te diría, chale. Pero cuando ya está encaminada a ocultar, es que, oye,
aparecieron 16, ¿cómo dijo el otro día? Bajó la violencia, lo comentaron, fueron los asesinatos. Ajá, los homicidios. Los homicidios, citando a ese gran pensador, hasta yo sé que eso está mal. O sea, entonces sí ya estamos frente al uso de como tú lo dijiste en el episodio pasado, estamos frente al uso de recursos del Estado para ocultar una verdad. Y eso me lleva a la otra pregunta que te quería hacer, Rogelio. Ajá. Ya, luego veremos el nivel de impacto de la mañanera, ¿no? Estos, ¿cómo los llamaste? No sé, normalizadores, aplaudidores, estas personas que amplifican el discurso del presidente, estos pseudoperiodistas que cobran de la presidencia de la República, tienen contratos, algunos más velados que otros, incurren también a su vez o no en un acto de corrupción. Ah, caray. A ver. Digo, creo que es una pregunta. Ajá. Yo sé que lo que estoy haciendo, tengo un contrato para cubrir la mañanera. Ok, hasta ahí no hay tema. Pero ¿qué pasa cuando estamos frente a la necesidad ya de cubrir una mentira? Voy a poner un ejemplo bien tonto. Acaban de aparecer 25 cuerpos en la carretera a Veracruz. No, espérate, no podemos dar esa noticia así porque fregamos a Cuitláhuac y fregamos a la próxima candidata. Y empezamos a modificar. No, es que fue un ajuste entre bandas rivales. ¿Esas personas estarán incurriendo en un acto de corrupción? Sí, sin duda alguna, y no entendiendo la corrupción de una manera común, lineal, sino entendiéndola abriéndonos a partir de su antítesis, a partir de la integridad. De lo que está bien y versus lo que no está bien. Exactamente. O sea, yo no te preguntaría, déjame cambiarte la pregunta para que se pueda entender mejor. No te preguntaría, ¿es un acto de corrupción? Te preguntaría, ¿es íntegro hacerlo? No, no es íntegro hacerlo. Si no es íntegro hacerlo y estás obteniendo un beneficio, estás siendo un corrupto. Así de sencillo. Cierto. Entonces, aquí es cuando la audiencia tiene que concedernos la razón. El análisis de la corrupción es mucho más profundo de lo que nos han querido vender. Pero bueno, ahora sí, Rogelio, te invito a que regresemos ya directamente al tema de Mario Amparo y la acusación en su contra por parte del presidente. Ok, mira, en esa parte yo he escuchado mucho, ya habíamos dicho en el episodio pasado que no es lo mismo ser un ciudadano común que ser un funcionario público y mucho menos que quien ocupa una de las máximas posiciones de la administración pública federal, que es el presidente. Esto debe servir para que la audiencia entienda que los dichos de Pigmenio Ibarra están equivocados. No los puedes poner al mismo nivel a María Amparo y al presidente, porque entonces o sea, María Amparo sí puede decir sin pruebas, porque eso es lo que dicen desde el lado de quienes son afines al presidente, sí puede afirmar sin pruebas que es corrupto, y el presidente no puede afirmar sin pruebas. A ver, espérate tantito, compadre, no le estamos viendo de manera adecuada. Quienes están en el poder público solamente pueden hacer aquello que les está expresamente permitido. En este sentido, oye, yo te llevaría hacia la otra parte que narrativamente están tratando de permear en la opinión pública. ¿Está bien o está mal que haya unas pensiones tan altas por parte de organismos como Petróleos Mexicanos, como la Comisión Federal de Electricidad, como el IMSS? Asumiendo que nos tenemos que meter a eso. Pues sí, claro, ¿no? Y eso es justo. A ver, tú me preguntabas, entre lo que ha pasado en estos dos episodios, me decías, oye, pero es que al final del día sí tendríamos que estar analizando si esto es o no es corrupción. ¿No le estamos haciendo el caldo gordo al presidente? Es decir, no tendríamos que partir de la base de, a ver, a través de un ejercicio indebido del poder público estás atacando a una ciudadana. De aquí en adelante, lo que tú digas carece de validez jurídica. Yo no tengo por qué prestar oído a alguien que está evidentemente abusando de una posición de poder para atacar a un ciudadano. Entonces, Rogelio, ahí viene otra pregunta. Si nosotros nos ponemos a evaluar todo esto, si nos ponemos a analizar
si la acusación es correcta, es incorrecta, si le dedicamos 2 o 3 o 4 podcasts, 4 capítulos de este podcast a analizar todo esto, esta viabilidad. Oye, ¿le correspondía? ¿Sí o no? Horas de discusión. Oye, ¿y la fiscalía podría perder este caso? ¿Sí o no? Horas de discusión. Surge una pregunta, que creo que es la pregunta. ¿Le estamos haciendo el juego al señor presidente? Porque de entrada hemos dicho que esta acusación muy probablemente parte del ejercicio indebido del servicio público, porque está utilizando el presidente el poder del Estado, los recursos del Estado, tú los has explicado muy bien. El presidente ha utilizado los recursos que tiene a su alcance, legales y metalegales, jurídicos, metajurídicos, pues, para poder golpear a una persona que ha sido muy crítica con su administración. Y las pasadas. Y las pasadas. Tienes toda la razón del mundo. Oye, pero está cometiendo el presidente muy probablemente un acto de corrupción. ¿Tendríamos que estar analizando esto? ¿O tendríamos que hacer lo que hacen las juezas y los jueces? Oye, aquí tengo una demanda, sí, pero la presentó fuera de tiempo, o es un asunto civil y yo soy una jueza penal. ¿Sabes qué? Pues lo desecho. ¿Por qué? Porque es notoriamente improcedente. No tengo por qué entrar al fondo. Nosotros deberíamos, Rogelio, y es pregunta honesta, no son ganas de joder al vecino, tendríamos que estar analizando todo lo relacionado a este caso. A mí me parece que jurídicamente no tiene manera de que esto prospere desde la perspectiva del gobierno federal. Pero me parece que desde la óptica política, desde la narrativa que se quiere hacer valer desde la presidencia de la República, sí vale la pena analizarlo, pero analizarlo sometiendo a escrutinio a quienes detentan el poder público, no al ciudadano. Porque si vamos a discutir si el ciudadano María Amparo Casar es corrupta o no es corrupta, pues entonces tendríamos que discutir lo mismo de un mayor número de ciudadanos. Y para eso no se tratan los ejercicios de rendición de cuentas, porque la rendición de cuentas se le exige a quienes detentan el poder público. Yo creo que lo que tenemos que analizar es, sí, la mañanera es un acto de corrupción per se. Muy probablemente. Sí, lo que hizo el presidente de la República en la mañanera es echarle una rayita más al tigre, es decir, es un nuevo acto de corrupción. Y que tendrá 3 posibles escenarios, tú lo decías muy bien en el Por supuesto. capítulo. Administrativo, penal y personal. Y patrimonial. Y lo que tenemos que determinar es, en vísperas de la elección para que cambie este gobierno, si queremos algo que sea distinto o queremos continuar con alguien que, y esta es mi opinión personal, Rogelio Ibarra, esto no es de Corruptópolis, con alguien que con la mano en la cintura te dice, ¿tú crees eso? Pues presenta tu denuncia. Eso ya fue investigado, eso ya tiene mucho tiempo. O sea, imagínate una mañanera con alguien así. Que te vieron con unas chamaconas. Presenta tu denuncia, mi vida. Exacto, o sea, oye, al menos el presidente ponía Chicoche, ¿no? Andrés Manuel le ponía Chicoche. Entonces, no sé, o sea, yo creo que necesitamos, cuando se votó en 2018, Andrés Manuel y Morena tenían mucho el discurso de la transformación de la vida pública del país. ¿Por qué llegó Andrés Manuel? Por el descontento generalizado, el desencanto generalizado. Y justificado, ¿eh? Justificado, pero también porque había un grupo de interés, o había varios grupos de interés, que habían sido perjudicados por reformas trascendentales que se dieron en alianza de las principales fuerzas políticas del país. Había encabronamiento. Y me refiero a diferentes niveles. Sí, claro, y me refiero a la reforma educativa, la reforma en competencia económica, en telecomunicaciones, energética. O sea, había muchos callos que se habían pisado y estos grupos de poder utilizaron este descontento y encabronamiento generalizado. ¿Y sus micrófonos? Y sus micrófonos para incrementar esta narrativa de el gobierno más corrupto que habíamos tenido en México, el presidente más tonto que habíamos tenido en México. ¿De verdad? ¿De verdad? A 6 años de distancia. ¿De verdad? ¿Neta? ¿Neto, güey? ¿Neta? O sea, ¿es en serio? ¿Es el más corrupto? ¿Es el presidente más tonto? ¿O que se ha hecho más tonto? ¿Quién? La narrativa, el storytelling, Rogelio. A ver, pero entonces déjame irme a esta parte. Es el verdadero ganador de este caso.
¿Es Andrés Manuel? Yo te Pues sí, diría porque que nos sí. tiene hablando de esto. Nos tiene hablando de... Espera, no. ¡Wow! Quiero que aquí, si le metemos subtítulos, quiero dejar en claro que estoy haciendo expresiones de aspaviento. No. ¡Wow! Quietos todos. El presidente gana cuando en redes sociales la conversación se vuelve, se sobresimplifica. El presidente es un dios griego, es un dios griego tabasqueño, o el presidente es un corrupto, o María Amparo Casares es una víctima, o María Amparo Casares es una corrupta. Cuando se simplifica y se vuelve binario ese debate, es cuando yo creo que sí gana el presidente, porque tiene hablando a la raza, los tiene hablando de un solo tema y está permitiendo de esa forma alimentar su narrativa y alejarnos de la discusión de otros 50, por ponerle una cifra, 50, 51, 60 casos que están poniendo al país en una situación crítica. ¿Cómo es que no gana? Sí. Te digo esto y ahí muere, sí. Digo yo. ¿Cómo sería que el tema se tocara y que el presidente no ganara? Y no se trata que el presidente gane o pierda, se trata de que ganemos todos. ¿Cómo? Con este podcast. Que estemos analizando quién hizo qué cosa. El presidente está utilizando esta información como una herramienta para golpear, va a utilizar sus expresiones, a un rival, a una rival. Bueno, y porque no solo es a María Amparo, es ella y Mexicanos contra la Corrupción. Si nosotros logramos, Rogelio, si nosotros logramos diseccionar esto y logramos que la audiencia se pregunte, achis, miachis, los perros mariachis, estos cuates me están diciendo que el poder está siendo utilizado con fines que la presidencia está siendo utilizada con fines que van más allá de lo legal, tal vez pueda utilizar ese pequeño dato para normar su criterio en búsqueda de un mejor México, un México donde haya un respeto a la ley, donde no se ha utilizado el poder para chingarse al de enfrente. Creo que es muy importante lo que tú señalas. Yo te decía que sí debemos de analizar esto por una cuestión narrativa y contrapesos esa narrativa. Es totalmente cierto y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que acabas de decir. A mí me gustaría, para ir cerrando, así como tú lo empezaste a hacer, me gustaría aportar un último dato. Venga. Estamos hablando que dicen que se pagó indebidamente 31 millones de pesos a María Amparo Casares. Y sus hijos. Y sus hijos. Pemex lleva 2 billones de pesos, 2 millones de pesos que le han estado invirtiendo en una de las peores gestiones de la empresa pública productiva del Estado que ha tenido en su existencia. No hay manera en que no puedas ver los números rojos de Pemex y digas, si esto fuera en cualquier otro ámbito, ya hubieran despedido a Octavio Oropesa. Por ponerlo menos. Por ponerlo menos. Pero entonces vamos a distraer la conversación, como tú decías, de y muchos casos más. Incendiemos la casa. Y entonces, fíjense, volteen para allá. No me mires a mí. Exactamente, ¿no? Yo creo y estoy convencido en que necesitamos contrapesos, necesitamos volver a respetar la ley y como ciudadanos necesitamos exigir un estándar de integridad de nuestros funcionarios públicos y que si al menos no se van a comportar de manera debida en su vida personal, que para eso es su vida, que al menos cumplan con la ley y acaten la ley y que su actuación esté dentro de los límites que la ley les permite. Porque esa es la única garantía que tenemos en donde el poder no se desborda. Está esta cita de Lord Acton, no recuerdo bien el apellido, en donde el poder absoluto corrompe de manera absoluta. La acabo de tuitar él hace un par de días, creo. Rogelio, si tú eres funcionario... A ver, es que ya me iba a clavar con los funcionarios públicos, pero no. ¿De veras quieres que hablemos, señor presidente? ¿Quieres que hablemos de corrupción en Pemex? Pues órale, va. Pero que no sea esta supuesta pensión, porque ya la aseguradora entró en juego, ¿no? Ya, desde hace mucho. Desde hace mucho. Es cosa juzgada. Mejor hablemos
de la ordeña los ductos de Pemex. Mejor hablemos de una refinería, Dos Bocas, que no ha logrado ni logrará Que generar... tiene sobreprecio, que no ha habido retorno de inversión, donde que sí no ha hay actos de refinado. corrupción. Exactamente. ¿Quieres que hablemos de Que le ha broncas en generado casas a... que Pemex dejó de aportar, creo que este año ya dejó de aportar al presupuesto de la nación. Sí, ya se invirtió la relación. Ya no, es que Pemex daba, pues ya no dio, mano. Daba y daba poco. Nosotros tenemos el mito genial del petróleo y las finanzas públicas. El petróleo no es... De la petrolización de las finanzas públicas. Afortunadamente se ha ido cambiando a lo largo de los años eso, pero la relación entre lo que tú le inviertes a Pemex y lo que Pemex te regresa vía ingreso, ya no hay. Ya dejó, Ya se acabó. Pero eso es porque en este gobierno Hay una mala administración. se ha contratado demasiada deuda y se le ha permitido a Pemex, y este es algo que a mí me parece espantoso y tendríamos que hablar. La única empresa que fue beneficiada fiscalmente durante la pandemia fue Petróleos Mexicanos. Es a la única empresa a la que le inyectaron dinero y le condonaron impuestos, fue a Petróleos Mexicanos. Y aún así. ¿De en qué estado está? Pero el presidente cree que lo idóneo es hablar de una pensión otorgada a Mario Amparo Casar, cuando deberíamos estar hablando de Dos Bocas, del Huachicol, deberíamos estar hablando del sindicato, tendremos que estar hablando de una reestructura. Baker Hughes, el escándalo de la Casa Gris. ¿De veras nos queremos clavar con esto? Las investigaciones que se tenían contra Romero de Champs y pues ya no se le puede, ¿no? Le ganó el destino. Solo sé, mi querido Rogelio, para intentar cerrar ahora sí, que este caso, para mí, reafirma lo que hemos dicho desde el día 1 de este podcast. La corrupción es muchísimo más compleja de lo que nos han querido vender. Y para combatirla, tenemos que comenzar por entenderla. A mí me gustaría concluir con esto me gustó mucho la frase que dijiste, no es una cuestión binaria de buenos o malos, de blanco y negro. Son claroscuros y hay distintos grados de corrupción y hay distintas formas de ser corrupto. Y yo creo que lo que importa en este análisis que hacemos tú y yo en Corruptópolis es mostrar justamente eso. No es ni de un lado ni del otro, sino son todos estos gradientes en donde hay espacios para la corrupción, y la corrupción no se acaba, la corrupción se tiene que controlar de manera efectiva. Suscríbanse a Corruptópolis. Dejen sus comentarios y compartan lo que les haya parecido más importante. Interactúen con nosotros en X, antes Twitter. Nos encuentran como @RDIbarra y @ESMGía.